Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de compartir nuestra materia de Instituto Bíblico. Estamos en la hora 11. El tema es el hacer milagros. Y pues vamos a ver el material que ya tenemos allí para tomar la base de nuestro curso. El punto 1 es la etimología. La raíz de la palabra es energémata dunameon. Es un término un poquito extenso que habla de un poder para diversas necesidades que se cubren. Entonces, el hacer milagros, como veremos, habla de una cantidad de eventos sobrenaturales que podemos ver en la vida de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y en la vida de la Iglesia también para nosotros. Vamos a ver punto 2, que es la descripción. Un milagro es la intervención de Dios para cambiar el curso natural de las circunstancias con el propósito de bendecir a su pueblo y responder a diversas necesidades relacionadas con su obra. Entonces nos quedamos con la idea básica, es la suspensión del orden natural con un propósito divino. Siempre que hay un milagro, se suspende lo que Dios estableció como natural para llegar a una bendición o un propósito en ese momento muy específico, como veremos en todos los contextos que tenemos hoy para compartir. Inciso A, el contexto temático en el Antiguo Testamento. Tenemos 42 textos del Antiguo Testamento donde se habla de milagros. El punto 1 es Génesis 7, del 1 al 24. El diluvio fue un milagro de grandes proporciones. Entonces, el hecho de que Dios preservara la vida de Noé y su familia con un arca fue una bendición muy especial que fue pues notoria en ese momento. Punto 2, Génesis 11, versículos 8 y 9. La confusión de lenguas en Babel fue un milagro de juicio. También el hecho de que Dios separara las lenguas para que las razas se separaran con el propósito de llegar a la salvación fue un milagro en toda la humanidad, en ese momento histórico. Punto 3, Génesis 14, del 1 al 24. La guerra ganada por Abraham fue un milagro también de protección sobre este hombre de Dios que, sin ser un militar, sin tener un gran ejército, pues hizo alianza para rescatar a su sobrino Lot. Y esa guerra ganada fue una bendición muy especial de Dios para Israel. Punto 4, Génesis 19, del 1 al 38. Otro milagro de juicio, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Recordamos dos ciudades con mucho pecado, tanto que, tenían la intención de tener relaciones sexuales con los ángeles enviados por Dios en ese momento de juicio. Pues Dios acabó con esa ciudad con fuego. Fue un milagro. Siempre que se habla de una destrucción o una devastación, se puede clasificar como un milagro de juicio. Punto 5, Génesis 21, del 1 al 7. El nacimiento de Isaac fue un milagro que produjo gozo. Por supuesto, fue una concepción fuera del tiempo. Para Sara a los 90 años, para Abraham a los 100 años, pero el nacimiento de Isaac produjo un gran gozo. Entonces fue un milagro en este matrimonio que tendrían la bendición de seguir a Dios y de ser ejemplo en muchas cosas. Punto 6, Éxodo 7:9. La vara de Aarón, que se convirtió en serpiente, fue una señal también, una señal de llamada para los egipcios para que se hiciera la provisión y que Israel saliera de allí, pero conocemos el corazón duro de el faraón y que ese milagro no produjo ningún resultado en este hombre. Luego tenemos las 10 plagas aquí descritas, y las 10 plagas son milagros también sobre la naturaleza y algunas con una connotación muy especial. Punto 7, Éxodo 7, del 1 7:19, las aguas de Egipto convertidas en sangre. Entonces recordamos que allí este gran río, de los más grandes del mundo, definitivamente se convirtió en sangre como un milagro en que Dios mostraba su poder y su grandeza, porque los egipcios pensaban que el río era como un dios. Punto 8, Éxodo 8:6, las ranas cubrieron la tierra de Egipto. Recordamos aquí esa multiplicación así desbordada de ranas, trajeron muchas infecciones y aunque los egipcios pensaban que la rana era como un dios, este hecho de que hubiera esa multiplicación les hizo ver la incomodidad de la idolatría que había en sus corazones. Punto 9, Éxodo 8:17, la tierra se volvió piojos, dice literalmente, o sea, hubo una multiplicación tan grande de piojos, y para los egipcios que tenían la idea de la limpieza y de la cosmética, estar llenos de piojos fue una gran molestia, por supuesto, infecciones y una demostración de que Dios tiene poder sobre toda naturaleza. Punto 10, Éxodo 8:24,
un milagro más, moscas en todo el país. Recordamos entonces a las moscas como portadoras de bacterias, de infecciones, y en Egipto hubo esa cantidad de moscas que era incontrolable. Importante ver que en Gosén, donde estaban los judíos, no había ninguna de las plagas que estaban en el resto de este imperio poderoso en ese momento. Punto 11, Éxodo 9:6, la muerte del ganado de Egipto fue un milagro de juicio. Recordamos ahí entonces que murió todo el ganado como una parte también de disminuir pues el alimento y la provisión y la fuerza de Egipto. Todo ese ganado que murió fue un milagro de juicio de parte de Dios. Punto 12, Éxodo 9:10, las úlceras en los hombres y en las bestias de Egipto fue una dolorosa plaga. Entonces dice ahí que en los hombres y en las bestias hubo úlceras, hubo una infección que dañó la piel, y bueno, esto fue también un milagro de juicio de Dios para todo lo que estaba pasando con Egipto y su dureza de corazón. Punto 13, Éxodo 9:18, el granizo sobre Egipto fue un milagro devastador. Recordamos, además de todo lo que había pasado de esas plagas, bueno, el hecho de que hubiera un granizo tan grande que acabó con gran parte de la producción y del ganado allí de el campo de Egipto. Punto 14, Éxodo 10:14, la plaga de langostas fue un milagro sobrenatural. Este evento de que haya millones de langostas, sabemos que pasa en muchos lugares, pero específicamente en un país que había pasado casi 10 plagas, todavía llegar a las langostas acabó totalmente con los alimentos de Egipto, y bueno, la molestia de estos insectos ahí estaba presente. Ahora, vemos también que la muerte de los primogénitos fue un milagro de juicio, porque el faraón pensaba matar a todos los varones judíos, y de hecho mataban a los bebés que nacían, pero el momento en que dice la 10ª plaga, morirán los primogénitos de Egipto, fue un milagro también de juicio en miles de personas allí en Egipto. Punto 15. Éxodo 10:23, las tinieblas sobre Egipto fueron una prueba de que el sol no es un dios. Recordamos que estaban entonces en esta 10ª plaga con pues un pueblo que pensaba que el sol además era un gran dios para ellos, y el hecho de que hubiera tinieblas por la palabra de Dios dada a Moisés, entonces es una forma de demostrar que ese dios para los egipcios no tiene ningún poder. Punto 16, el cruce del Mar Rojo fue un milagro impactante. Esto en Éxodo 14:21, recordamos los judíos, 2 millones de personas pasando por el Mar Rojo, fue algo sorprendente. Dice la palabra que hizo venir un gran viento que separó las aguas. Pero ese milagro es impactante, incluso pues cuando tratan de reproducirlo en algunas películas, en algunas producciones de arte, pues es complicado hacer un evento de tratar de imitar lo que Dios hizo en ese momento para los judíos. Punto 17, Éxodo 16:4, el maná fue un milagro de provisión. Recordamos 40 años dando alimento a 2 millones de personas con un vegetal que aparecía en las mañanas, del cual podían hacer harina y podían comer tortas los judíos allí. Fue un milagro de provisión muy especial en el gran amor de Dios. Punto 18, Éxodo 17:6, el agua que brotó de la peña de Oreb fue un milagro notorio. Recordamos aquí entonces este evento en que dijo Dios a Moisés, el agua va a brotar de la roca, literalmente, que esta roca representa a Jesús, pero fue un gran milagro. Recordamos, ninguna roca tiene la capacidad de que brote agua, y esa cantidad tan especial que brotó allí como provisión para Israel. Punto 19, Josué 6, del 1 al 27, la toma de Jericó. Un milagro en medio de una guerra. Recordamos, cayeron los muros, Dios le dijo a Israel, tienen que pasar 7 días dando vueltas alrededor de la ciudad con todos sus muros, y el 7º día va a venir ese milagro de la caída de los muros. Punto 20, Josué 10, del 1 al 43, el sol se detuvo en la guerra de Josué contra los amorreos. Recordamos, dice, se detuvo casi un día. Algunos piensan que fueron algo así como casi 24 horas menos 40 minutos, por lo que se habla ahí del contexto. Entonces, este hecho de que Dios diera un día más largo para que Israel pudiera terminar con sus enemigos fue una bendición también de Dios para Israel muy especial. Punto 21, Jueces 7, del 1 al 25, Gedeón
derrotó a los madianitas con un pequeño ejército de 300 soldados. Recordamos miles de enemigos, pero los 300 no pelearon físicamente, sino que hicieron ruido y parecía que venía un gran ejército de Israel. Y bueno, los enemigos de Gedeón huyeron y dejaron un gran botín para el pueblo de Israel. Vemos ahí cómo Dios nos da la victoria con un milagro donde a veces no tenemos los recursos, parecen muy pequeñitos, pero en manos de Dios, del Dios que nos dirige, esos recursos son suficientemente y son siempre de grande bendición. Punto 22, Jueces 13, del 1 al 25, el nacimiento de Sansón. Otra vez un varón que nació milagrosamente de una pareja estéril, fue el milagro para esta familia. Y la gran fortaleza que tenía Sansón, pues era otro milagro también muy especial en su vida, donde Dios le proveyó de medios para ser un juez de Israel. Lamentablemente conocemos que Sansón pues era un hombre totalmente guiado por los impulsos sexuales y de desorden y no cumplió el propósito que Dios tenía para él. Punto 23, Primero de Reyes 17:1, Elías predijo una sequía, un milagro sobre la naturaleza. En este gran varón de Dios, este gran profeta, y de veras no llovió 3 años, pero Elías sabía que Dios había dicho, no lloverá 3 años cuando yo juzgue a Israel. Entonces esa sequía que se predijo fue cumplida porque Dios estaba con Elías. Punto 24, Primero de Reyes 17, de 2 al 7, Elías alimentado por cuervos, un milagro de provisión. Recordamos que en su huida, en el momento en que estaba en una gran crisis personal, Elías, Dios le traía alimento a través de cuervos. Por supuesto, los cuervos no traen alimento para personas, pero en el caso de Elías fue así, realmente Dios por mucho tiempo trajo alimento a este varón y los cuervos le traían esa comida. Punto 25, Primero de Reyes 17, del 8 al 16, Elías oró y Dios resucitó al hijo de una viuda, milagro de resurrección en la vida de Elías, este hombre de tantos milagros. Punto 26, Primero de Reyes 18, del 20 al 40, Elías derrotó a los profetas de Baal. Recordamos que cayó fuego de Dios y consumió aquel sacrificio y de esa manera Dios demostró que estaba con Elías. Dios está con Elías y hace un milagro sorprendente. Punto 27, Segundo de Reyes 2, del 1 al 11, Dios llevó a Elías al cielo en un torbellino. Ahí tenemos nosotros como Dios honró la vida de Elías llevándolo directamente al cielo. Fue un hombre pues dedicado, de servicio, de milagros, y el hecho de que fuera a través de un milagro que en un torbellino Dios se llevó a Elías al cielo, y bueno, Eliseo y todos los que estaban viendo quedaron con un gran testimonio de cómo Dios honra. Ahí hablamos que los milagros a veces son para honrar a los grandes siervos de Dios. 28, Segundo de Reyes 2, del 1 al 15, dice que Eliseo separó las aguas del río Jordán. Recordamos ahora de la continuidad. Recordamos que Elías le dio su manto a Eliseo y Eliseo tomó el manto como tomando la autoridad y continuó con muchos milagros también impresionantes el caso de Eliseo. Tenemos también en el punto 29, Segundo de Reyes 4, del 1 al 7, Eliseo multiplicó el aceite de buena ayuda para pagar una deuda. Recordamos ahí que esa mujer no tenía cómo pagar esa deuda, pero bueno, hubo un aceite que se multiplicó, y había tinajas ahí, vasijas que se llenaban con aceite, y decía Eliseo, para que pagues tu deuda, y definitivamente hubo suficiente para pagar esa deuda. Y ahí vemos cómo Dios provee con lo suficiente para nuestras diversas necesidades. Punto 30, Segundo de Reyes 4, del 8 al 37, Dios resucitó al hijo de la sunamita por la oración de Eliseo. Otro milagro de resurrección, en este caso con una mujer extranjera, pero fue a través de la vida de Eliseo. Punto 31, Segundo de Reyes 4, del 38 al 44, Eliseo purificó una olla donde había veneno en los alimentos. Recordamos esto, y bueno, entonces dice ahí la palabra del Señor que con harina nada más se arrojó a esa olla de alimento y el veneno se fue de esta olla, desapareció. Un milagro también de provisión y sobrenaturales. Hay milagros que tienen varias aristas, y en este caso fue así. Punto 32, Segundo de Reyes 4, de 42 al 44, multiplicación de alimentos por la oración de Eliseo. Recordamos ahí cómo Dios, a través de esta oración de este varón, multiplicó los alimentos y hubo una provisión abundante y suficiente. Punto 33, Segundo de Reyes 5, del 1 al 27, Eliseo dio indicaciones a Naamán de Siria, quien sanó de lepra. Recordamos que este general sirio pues tenía lepra y esperaba que el profeta saliera y orara por él, y sin embargo Eliseo solamente le dijo, tienes que meterte al río Jordán 7 veces y quedarás sano. Y fue un milagro de veras de sanidad para este hombre que no era judío, pero Eliseo como profeta tenía esa bendición de Dios de orar por personas que no estaban en un pacto como Israel.
Punto 34, segundo de Reyes 13, del 14 al 19, Eliseo predijo la victoria sobre Siria. Vemos ahí un milagro también de la bendición de Dios, cómo profetiza este hombre que había una victoria. Siria no podía ser derrotada de manera natural, pero Israel derrotó por el gran milagro de Dios, y en este caso cuando Eliseo lo dijo, vino una provisión pues sorprendente, porque también Dios derrotó a los enemigos de Israel. Punto 35, segundo de Reyes 13:21. Dios honró a Eliseo después de su muerte al arrojar a un hombre muerto en la guerra contra los moabitas. Ocurrió una notoria resurrección. Dice la palabra del Señor que al arrojar un cadáver de un soldado que lo habían matado en la guerra, al tocar el cuerpo de Eliseo, ese soldado revivió. Entonces habla de cómo Dios honra, así como a Elías lo honró en un carro de fuego, a Eliseo lo honró aún después de muerto. No es porque hubiera poder en los huesos de Eliseo, es porque en Eliseo Dios se glorificó, y aún este hombre después de muerto, pues al tocar los huesos muertos de Eliseo, allí el cadáver que acababa de caer de esa guerra, dice que revivió el soldado. Entonces es un milagro también sorprendente. Punto 35. Punto 36, segundo de Reyes 19, del 1 al 37, Judá fue librado de Sennacherib de Asiria. Esto en la guerra, recordamos que, Sennacherib de Asiria tenía miles de soldados, tenía grupo de ejércitos de muchas naciones allí peleando con él, e iba a derrotar a Judá, pero milagrosamente no permitió Dios en ese momento. El cautiverio no tenía que empezar todavía, y Dios no permitió que los asirios se llevaran a los judíos. Punto 37. Segundo de Crónicas 32, del 24 al 26, Dios permitió la sanidad de Ezequías. Recordamos ahí que Ezequías tenía ya una muerte inminente, y Dios le multiplicó años de vida por la oración de Isaías. Punto 38, Esther 9, del 1 al 32, Dios concedió que Israel se protegiera de sus enemigos en Persia. Esa protección para los judíos, aunque en el libro de Esther no se menciona el nombre de Jehová, se menciona siempre la acción de Dios protegiendo a Israel. Entonces el libro de Esther, esa provisión para que los judíos no fueran exterminados, fue un milagro de Dios de protección también. Punto 39, Daniel 2, del 1 al 49, Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Esto fue sorprendente. El hecho de que un hombre interprete sueños, y además sin haber tenido la información, supiera de qué trataba el sueño. Recordamos aquella imagen de metales, y como Dios le dio a Daniel la interpretación. Igual que con José, había milagros así a través de los sueños, cómo estos hombres podían interpretarlos, y nos deja una gran lección respecto al plan de Dios y a la soberanía de Dios también. Punto 40, Daniel 3, del 1 al 30, Ananías, Misael y Azarías rescatados del horno de fuego. Recordamos un horno calentado 7 veces con el deseo de acabar con sus vidas, porque no adoraban la imagen de Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor, y estos 3 amigos de Daniel pues fueron rescatados de aquel horno. Dice la palabra que ni siquiera tenían un olor a fuego en sus ropas, y Dios dice que había 4 personas ahí, dice, y uno de ellos es semejante al Hijo de los Dioses. O sea, Dios estuvo ahí con estos 3 varones y les protegió de una muerte terrible, pues totalmente quemados, totalmente calcinados podían ser, y ellos son un ejemplo de gente fiel que preferían ser calcinados que adorar a una imagen a la que no debían de adorar. Punto 41, Daniel 6, del 1 al 28, Daniel en el foso de los leones también es un milagro sobre la naturaleza o de protección, porque recordamos que Daniel, igual por adorar solamente a Dios y no dejar de adorar a Dios, pues los enemigos que tenía ahí, pues estaban gestionando que mataran a Daniel en el foso de los leones, y los leones no tocaron a Daniel. Lamentablemente después esos enemigos fueron consumidos por esos leones, porque vino pues un ajuste de cuentas ahí con el rey Darío. Vemos cómo Daniel honra a sus siervos, y Daniel en el foso de los leones es hasta de manera cultural un gran ejemplo de un hombre que estuvo en medio de la muerte y Dios le preservó la vida porque tenía planes para él todavía. Punto 42, Jonás 1:17, el gran pez que tragó a Jonás. Vemos un milagro también de preservación o de provisión y de dirección, porque Jonás no quería ir a ser el mensajero de Nínive, pero Dios permitió que este gran pez lo tragara para pues amedrentar a este hombre que era muy necio, que estaba desafiando la voluntad de Dios. Y este Jonás es un gran ejemplo de un siervo al cual Dios honró y le preservó la vida con este pez, y le preservó para que pudiera ir a cumplir el propósito de predicar a los ninivitas. Vamos a ver punto 3, aspectos sobresalientes de los milagros en la Biblia. Inciso A, son eventos sobrenaturales. Todos los milagros no son naturales.
tiene que ser algo sobrenatural para que se vea que es un milagro. Todo lo que naturalmente tenemos, podemos manejar, no sería parte de un milagro. Sería una gloria de Dios o una provisión, pero el hecho de que haya cosas que son más allá de la naturaleza, vemos ahí entonces cómo hay un evento que se puede llamar milagro. Ese milagro y los milagros que sucedieron y sucederán siempre es por la gracia de Dios. Inciso B, Dios puede usar medios naturales para hacer milagros. O sea, a veces Dios usa medios muy materiales para ilustrarnos cómo sucede el milagro. El primero de ellos es el arca de Noé, Génesis 7:11, este gran barco, esta gran arca, bueno, era muy natural que estuviera allí, pero lo sobrenatural es como Dios preservó a la familia de Noé todo ese tiempo hasta que llegaron a cumplir el propósito que Dios tenía para ellos. Punto 2. El viento que abrió el viento del Mar Rojo, abrió Éxodo 14:21. Un viento que abrió el mar es un milagro muy grande en ese momento preciso. Muchos tratan incluso de decir por eso que no fue un milagro. No ha sucedido otra vez que un viento tan fuerte abra el Mar Rojo, pero en ese momento sucedió exactamente cuando Israel lo necesitaba. Entonces el mar, que es tan inmenso, que es tan grande, fue usado por Dios para glorificar su nombre a través de esa provisión. Punto 3, el aceite de la ayuda de Sarepta, primero de Reyes 17, del 8 al 16, con Elías, vemos ese aceite natural también de manera como Dios usaba para multiplicar y para bendecir. Punto 4, la alimentación de los 5,000 en Juan 6:9, con 5 panes y 2 peces hubo una multiplicación para alimentar a miles de familias. Dice la palabra de Dios, al menos 5,000 varones. Y en otra ocasión, 4,000 familias fueron alimentadas de manera pues milagrosa por Jesús, multiplicando los alimentos. Ahí vemos cómo había pues esta bendición de la multiplicación de alimentos para un propósito de Dios. Punto 4, los milagros en la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Como es el Señor el Salvador y tiene la bendición de dirigirnos en todo, tenemos un espacio especial en el tema de hoy para los milagros que estaban en la vida de Jesús. Inciso A, 4 milagros de resurrección. Vienen ahí las citas en la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, en Lázaro y el mismo Jesús. Son 4 resurrecciones que están en su vida y ministerio, y es una bendición muy grande que incluso en la iglesia ha habido resurrecciones también cuando oramos, y hay testimonios de hermanos que han tenido esa grande bendición. Inciso B, milagros de sanidad son miles, pero hay alguna división que podemos tratar de tener aquí. Punto 1 dice que el Señor Jesús sanó a mucha gente. Ahí están esas citas. Entonces, al decir que mucha gente fue sanada, no sabemos si eran cientos o miles o decenas, pero hubo mucha gente sanada. Punto 2, hay 18 milagros de sanidad en los que se refiere a personas específicas. Bien, hay los 18 textos de sanidad donde se decía el nombre de una persona que fue sanada. Tenemos ahí, inciso C, milagros de provisión. Ahora, hay una serie de citas que tenemos aquí, pero son los 5,000, los 4,000 que hubo alimentos, el impuesto del templo, que vino a través de un pez, que bueno, Pedro tuvo que pescarlo y sacando una moneda, pues en ese momento fuerte para pagar por Jesús y por Pedro. La pesca milagrosa también, cuando decíamos que los apóstoles pues no habían pescado nada, y Pedro pues estaba ya desalentado, y Jesús dice, tienes que poner las redes del otro lado y vas a tener una gran pesca. Y dice, hubo tantos peces que las redes se rompían. Y aunque Pedro era un pescador y era un hombre con toda la experiencia, dice, Señor, en tu palabra voy a arrojar las redes. Vemos ahí cómo los milagros glorifican a Dios. La boda de Caná, un milagro también donde dice que un buen vino fue dado para que esta boda no se quedará sin una provisión en ese momento, y es un gran testimonio de cómo Dios provee para diversas necesidades. Y los peces después de la resurrección, nuevamente hubo muchos peces cuando Jesús resucitó. Hubo 2 casos en que hubo pescas milagrosas, uno antes de la resurrección y el segundo después de la resurrección. Entonces son 6 milagros de provisión: los 5,000, los 4,000 con alimentos para la familia, el impuesto del templo, la pesca milagrosa, las bodas de Caná y peces después de su resurrección. Un milagro de gran provisión, porque no podemos imaginar todo lo que se requiere de alimento, sobre todo para los 4,000 o 5,000 familias. Es una multiplicación muy abundante. Hay un milagro de juicio en Mateo 21:18. Este milagro vino en la higuera estéril. Recuerda que Jesús dijo que buscó fruto en una higuera y no lo encontró. Dijo, nadie más coma fruto de ti. Y al día siguiente la higuera estaba seca desde la raíz. Entonces fue un milagro sobre la naturaleza y de juicio, donde hay una bendición especial de enseñarnos cómo tiene autoridad para hacer esto. Entonces los milagros ahí están, de sanidad, de provisión, de juicio. Ahora, los milagros de liberación
es cuando el Señor saca demonios. Y también hubo tantos miles de personas que hay ocasiones en que se dice que eran miles de personas que venían o cientos de personas y dice ahí, bueno, muchos fueron liberados de demonios. Jesús tiene autoridad sobre los demonios para echarlos fuera y cuando Él lo dispone se puede hacer. Y es una bendición dada a la iglesia también. Tenemos el ministerio, cuando alguien tiene una posesión satánica, podemos orar y Dios puede liberar a esa persona. ¿Quiénes son? Bueno, dice muchos endemoniados, la hija de una mujer cananea, un muchacho lunático, en Capernaum, un hombre que tenía un espíritu inmundo, muchos demonios, los espíritus inmundos se postraban delante de él, el Gadareno, un hombre que tenía un espíritu inmundo, la hija de una mujer sirofenicia, un muchacho endemoniado, salían demonios de muchos, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y un demonio que era mudo. Decimos entonces, hay ocasiones en que es una persona a la que Dios le permite ser liberada de demonios, pero también hay multitudes. Entonces vemos ahí muy claramente que el texto bíblico nos da toda la autoridad para que estos milagros sigan sucediendo. Última clasificación sobre la naturaleza, hubo 2 milagros de Jesús sobre la naturaleza, anduvo sobre el mar y calmó la tempestad. Recordamos esos 2 milagros. Ahora vamos a ver entonces ahora los milagros de los apóstoles. ¿Qué pasa con los apóstoles como la continuidad de la vida y ministerio de Jesús, que también tuvieron muchos milagros? Eso va, Mateo 10:1. Entonces llamaron a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vemos aquí entonces liberación y sanidad. Tanto echar fuera demonios otra vez, los discípulos también lo hicieron. A veces fueron muchas personas, no está contabilizado, pero también las sanidades. Cuando oraban por sanidad y Dios les daba la victoria y esas personas eran sanadas, había ahí esa abundancia de bendición. Eso ve Marcos 3:15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces es un pasaje paralelo con Mateo 10 y habla ahí de la autoridad por Jesús. Dice que les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. 2 grandes necesidades: la enfermedad y la posesión demoníaca o influencia demoníaca. Entonces la iglesia puede orar por los enfermos y también por liberación para que la gente que tiene un problema de posesión o de una influencia demoníaca fuerte sean liberados. Inciso C, Marcos 16:18, tomarán en la mano serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es ya la gran comisión. Después que Marcos narra la resurrección de Jesús, habla de varias señales. Tomar en la mano serpientes es la grande bendición de que los animales venenosos puede ser que no muramos. Cuando hay un accidente donde un animal nos puede morder, en este caso atacar, dice, no van a morir. También dice, si bebieren cosa mortífera, recordamos los alimentos y los líquidos que llegamos a tomar, y ha habido casos de personas que por poco mueren cuando hay un tipo de alimento envenenado o que intencionalmente le dan algún alimento o alguna bebida envenenada, y gracias a Dios ha habido la bendición de que no murió este siervo o esta sierva de Dios, o esa iglesia pudo seguir predicando. Dice que no les hará daño esa serpiente, esa cosa mortífera, y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Otra vez las sanidades, en Marcos 16. La iglesia ora por los enfermos, por eso lo podemos nosotros hacer, y es una grande bendición que lo hagamos. Hizo de Lucas 10:9, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús habla de sus discípulos, dice, cuando haya enfermos de un lugar, oren para que sean sanados y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aquí vemos que las sanidades son para anunciar el reino de Dios. No son en sí sanidades para que alguien tenga un prestigio o para que las personas nada más sean liberadas de enfermedad, sino para que el reino de Dios esté allí. El reino de Dios, o sea, la autoridad, el dominio de Dios perfecto está junto con los milagros. No nada más que la gente sea sanada, sino que vivamos bajo el reino de Dios. Que seamos discípulos, que reconozcamos el reino de Dios sobre nosotros. Tenemos, ahora en el libro de los Hechos 3, del 1 al 10, Pedro y Juan oraron por un cojo que fue sanado. Incluso fue tan notorio que hubo muchas personas que no sabían por qué este hombre ahora estaba sano. Pero en el milagro de Dios se dio ahí en este hombre. Inciso F, Hechos 5, 12 al 16, por mano de los apóstoles se hacían señales y prodigios. Otra vez, cuando no dice exactamente cuántos, vemos que en la iglesia hubo mucha bendición en cuanto a esas señales y prodigios, pues son milagros muy abundantes, de muchas categorías, ¿no? Y prodigios igual, algo que está más allá de lo natural, más allá de la naturaleza. Inciso G,
Hechos 8:7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos eran sanados. Vemos claramente cómo se describe en Hechos todo lo que pasó con la iglesia en cuanto a esos milagros. Dice que se hacían señales y prodigios por manos de los apóstoles. Entonces había una bendición muy grande de que no nada más en una ocasión o cuando empezó la iglesia, sino en muchas ocasiones en Hechos hubo necesidades de sanidades y necesidades de liberación y sucedió. También tenemos inciso G, o Hechos 8:7, porque de muchos que tienen espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Entonces habla de muchos, dice aquí claramente, muchas personas con espíritus inmundos, con demonios, había liberación. Pero dice que estos demonios salían dando grandes voces. No hay una fórmula para que los demonios salgan de la gente, ni tenemos que seguir unos pasos, pero es así tan violento el hecho de que un demonio siente el poder de Dios que lo saca de un cuerpo, del cuerpo de una persona, que pueden dar grandes voces, como gritar. Y dice, y muchos paralíticos y cojos serán sanados. Entonces, había también muchas sanidades. Así como muchas personas pues tienen liberación de demonios, otras muchas eran sanadas. Paralíticos y cojos, dice aquí, como que era muy específico, muy fuerte, cuánta gente por accidentes o por alguna cuestión genética tiene la imposibilidad de caminar o desplazarse, muchos paralíticos y cojos son sanados. Inciso H, Hechos 9:34, y dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Quién era Eneas? Era un paralítico. Y dice que fue Pedro. Entonces, en este caso, Pedro el apóstol oró por un paralítico y Dios levantó a este paralítico. Es impresionante que un paralítico se levante. Inciso J, Hechos 9:36-43, Dorcas fue resucitada por la intención de Pedro. Recordamos que esta mujer, que era también llamada Tabita, que era una mujer que servía, que hacía con sus manos algo para ayudar a la obra de Dios, dice que murió. Entonces cuando estaba Pedro dijeron, queremos que vengas, tenemos una gran aflicción, y cuando Pedro fue y oró por esta mujer que acaba de morir, esta mujer regresó la vida a ella. Entonces fue un milagro de resurrección aquí con el apóstol Pedro. Hizo J, Hechos 14:9-10, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pablo oró por un cojo en este caso. Igual que en Hechos 3 con Pedro y Juan, con Pablo ahora fue sanado un cojo. No importa quién está orando, siempre la iglesia tiene una continuidad del ministerio. No es solamente de unas personas muy elegidas, sino que en toda la iglesia Dios puede poner gente que al orar por los enfermos estos son sanados. Hizo acá, Hechos 19:11, y hace 2 milagros extraordinarios por manos de Pablo. Esto sucedió en Éfeso y fue un tiempo prolongado. Entonces, muchos milagros sorprendentes. La palabra extraordinario habla de cómo eran muy notorios los milagros que hacía Dios en Éfeso por el ministro de Pablo. Dice ahí en el libro de los Hechos que Pablo estuvo más de 3 años en Éfeso y se fundó la iglesia, y bueno, después hay una carta muy linda sobre la victoria que tenemos en Dios, pero en ese momento fue un ministerio prolongado, donde había muchas personas que habían milagros sorprendentes. Entonces, inciso R, Hechos 28:5 dice, pero él, sacudiendo la víbora del fuego, ningún daño padeció. Recordamos que es Pablo, que está en la isla de Malta, y ahí tiene entonces la mordedura de una serpiente. Se cumplió exactamente, si los atacaran serpientes o alguna cosa mortífera, y entonces si Dios tiene el plan, es posible que no nos haga daño. No que andemos buscando ese tipo de incidentes o de accidentes, pero que cuando pasen, Dios nos puede liberar. Dice que Pablo sacudió la mano sobre el fuego que tenían ahí encendido y la serpiente murió y no tuvo Pablo nada. Dicen que algunos pensaban que se iba a hinchar o que iba a caer muerto, y pues los lugareños estaban sorprendidos al ver que una serpiente muy venenosa atacó a este siervo de Dios. Y aquí entendemos que los siervos de Dios también pueden sufrir ataques de mordedura, ataques mortales, y si Dios quiere, como ha pasado en Hechos y en la historia de la iglesia y como sigue pasando, Dios protege a sus siervos y los puede sacar adelante. Hechos 28:8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. ¿Quién es este varón? Publio es un principal en Malta, en la misma isla donde a Pablo le mordió una serpiente. El papá de Publio, principal de este lugar, dice que Pablo oró, y recordamos que Lucas es médico, y Lucas dice que tenía una enfermedad y disentería, una fuerte enfermedad estomacal, y no fue a través de medicinas o de cosas naturales, sino la oración. Y dice, le sanó. Dios es el que sana, pero definitivamente los ministerios hay ocasiones en que pues hay mucha incidencia. En este caso con Pablo hay muchas personas que eran sanadas, por eso dice, le sanó.
pero nosotros entendemos que Dios es quien sana. Punto N, Hebreos 2:4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Estas son todas las ocasiones que aparece en el Nuevo Testamento la vida de los apóstoles y los siervos de Dios relacionados con milagros. En este caso, pues ahí dice que hubo un repartimiento de Dios según la voluntad del Espíritu Santo. Recordamos, quien dirige la obra de sanidades y los ministerios es el Espíritu Santo. Y los siervos de Dios solamente tienen que estar dispuestos para que la obra sea hecha. Vamos a ver ahora la clasificación de los milagros. Recordamos que hay milagros que no pueden ser clasificados, veremos ahorita algunos. Milagros de resurrección, de provisión, sobrenaturaleza, de liberación y de juicio. Son las clasificaciones de los milagros, pero la primera parte dice milagros que no pueden ser clasificados, milagros que es difícil de poner dentro de este marco. Punto 1, confusión de lenguas allá en Babel, Génesis 11 del 1 al 9, aunque algunos podríamos decir que fue un milagro de juicio, pero como enseguida se multiplicaron las culturas y se separaron, esa confusión de lenguas fue un gran milagro. Dios puso las lenguas en la gente para que se separaran y llegara el Salvador. Llegara el Salvador a través del pueblo judío y con Jesús como Salvador. Y no que nada más toda la gente se quedara en un solo lugar, ahí cerca de Irak. Dice punto 2, el asna que habló, números 22, del 5 al 33, el asna de Balaam, ¿recuerda? Este profeta falso que trataba de maldecir a Israel. Cuando esta asna le habló, fue un milagro también muy especial, donde pues un animal, dice animal de carga, una muda bestia habló a este profeta, porque le dijo, ¿por qué me pegas? Estaba ahí viendo un ángel de Dios, esta asna, y Balaam no veía nada. Entonces un animal habló en ese momento. Un caso único. Punto 3, milagros de preservación. En Deuteronomio 29:5 dice que los vestidos y calzados no se envejecieron durante 40 años. Para Israel, recordamos los 40 años que ellos no conquistaron por su cobardía, por no estar como Dios quería que estuvieran, y sin embargo Dios honró a este pueblo y dice, sus vestidos no se envejecieron, su calzado no se desgastó. Vemos una gran bendición de Dios ahí en la provisión. Es un milagro de provisión también. Punto 4, señales muy diversas. Jueces 6:34 al 40 dice que un vellón estaba mojado o no por el rocío, por Gedeón. Recordamos que Gedeón, dudando de que Dios le hablaba, dijo, bueno, si yo pongo un paño y queda mojado y todo lo demás está seco, veo que Dios está conmigo. Y el día siguiente dice, bueno, al revés, ahora quiero que el vellón esté seco y lo demás mojado, que era más difícil, ¿no? Para Gedeón en ese momento. Y bueno, fue un milagro también para pues confirmar un llamamiento. A veces los milagros confirman llamamientos o algo especial que Dios quiere hacer en la vida de la gente. Y sobre milagros de resurrección, tenemos también los 7.1, el hijo de la viuda de Sarepta, primero de Reyes 17, del 27 al 24, es Elías. Punto 2, el hijo de las Funamitas, segundo de Reyes 4, del 8 al 37, con Eliseo. 3, el hijo de la viuda de Naín, ya con Jesús en Lucas 7, del 11 al 17. Punto 4, la hija de Jairo, Lucas 8, 40 al 56. Punto 5, Lázaro, Juan 11, del 1 al 44. Y 6, Dorcas, ya con Pedro, Hechos 9, 36 al 43. Y punto 7, con Pablo, Eutico, Hechos 20, del 7 al 12. Hay 7 milagros de resurrección desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, muy específicos. Aunque Dios, por su gran misericordia, ha levantado a muchas otras personas de la muerte con parte de su testimonio y de su perfecta voluntad. Milagros de provisión tenemos 10 al menos. El maná, allá en Israel, recordamos ese elemento para Israel, Éxodo 16, del 1 al 22. Punto 2, el agua de la roca, Éxodo 17, del 1 al 7, también con Moisés y su ministerio. Punto 3, multiplicación de harina y de aceite, primero de Reyes 17, del 8 al 16, y segundo de Reyes 4, del 1 al 7, con Elías y con Eliseo. Se multiplicó harina y aceite como provisión, como bendición y como testimonio para sustentar también a otras personas. Los milagros a veces no nada más son para nosotros, sino para otros, que otros reciben la provisión. Punto 4, el sol que retrocedió con Ezequías, segundo de Reyes 20, del 9 al 11, dice que descendió 10 grados. Muchos dicen que 10 grados son 40 minutos aproximadamente. Entonces, pues como si el sol no se hubiera avanzado 40 minutos, se regresó el reloj de Ezequías, dice ahí, tenía Ezequías un reloj y fue un milagro porque además de que Dios le dio años a Ezequías y bueno, Isaías le confirmó este milagro, Ezequías pidió y dijo, yo quiero una señal. Y Dios le dio esa señal y se va a retroceder el sol 40 minutos o 10 grados. Inciso 5, las bodas de Caná, ya con Jesús, en Juan 2, del 1 al 11, dice un buen vino, un vino que no embriaga, un vino de gran calidad. Y dice, bueno, este vino que se da
para la fiesta de esas bodas, que Jesús, bueno, lo hizo, no era algo indispensable en su ministerio, sin embargo, por su misericordia lo hizo, fue provisión para esa boda. Punto 6. La red de Pedro llena de gran cantidad de peces, Lucas 5, de 1 al 11, al inicio del ministerio de los apóstoles y de Jesús, fue esa multiplicación. Punto 7, alimentación de 5.000 familias, Mateo 14, del 15 al 21. Punto 8, alimentación de 4.000 familias, Mateo 15, del 32 al 39. Estos milagros ya los tratamos de contextualizar en la vida de Jesús. Ahora, también, punto 9, un pez proporciona dinero para los tributos, Mateo 17, 27. Ahí vemos cómo Jesús con un pez, bueno, dice que hubo una provisión de milagro para que Jesús pagara y para que Pedro pagara. Un impuesto que los varones anualmente juntaban y que no era poca cantidad, era una cantidad regular. En ese caso, pues se dio a través de este gran milagro. Punto 10, una gran captura de peces, Juan 21, del 6 al 14, otra vez, ya después de la resurrección de Jesús, con Pedro y los apóstoles que estaban ahí, no eran todos, pero algunos de ellos vieron ese gran milagro. Ahora, milagros sobre la naturaleza tenemos 7. Punto 1, el diluvio, ya lo comentamos, Génesis 7, 17, 24. Punto 2, la caída de los muros de Jericó, Josué 6, 27, que también ya comentamos. Punto 3, el sol se detuvo en Gabaón. También fue en la guerra contra los amorreos con Josué, que fueron casi un día completo. Punto 4, lluvia que terminó con una sequía, Primero de Reyes 18, 41, 46, con Elías, recordamos 3 años dejó de llover. El hacha que flotó, Segundo de Reyes 6, de 1 al 7, es con Eliseo. Recordamos ahí sobre la naturaleza porque esta hacha que se cayó, y dice que era uno de los que estaban ahí de la escuela de profetas, dijo, era una hacha prestada, Señor, y yo no puedo pagarla, soy muy pobre. Y bueno, pues en este caso Eliseo puso una madera sobre el agua en el río y el hacha flotó. No fue algo físico ni algo, pues ahí de tipo, o alguna forma pues de magia, fue realmente el gran poder de Dios y esa hacha se fue regresada a su dueño. Vemos cómo a veces los milagros también son para que la gente que no tiene ningún otro recurso pues tenga la bendición de una provisión. En este caso, este hombre que era tan pobre no podía pagar esa hacha, que era un poco cara para la economía que él tenía. Punto 6. Jesús calma la tempestad, Mateo 8, 23 a 27, otra vez Jesús calmó esa tempestad y los apóstoles estaban con mucho miedo en la barca. Y el punto 7, cuando Jesús caminó sobre el mar, recordamos literalmente muchos kilómetros en el mar de Galilea, Jesús caminó y los discípulos se quedaron sorprendidos. Tenemos también al menos 6 milagros de liberación. Punto 1, la liberación de Israel en el Mar Rojo, Éxodo 14, 21 y 22, que ya comentamos, no comentamos más ahora. Punto 2, el ejército sirio puesto en fuga, Segundo de Reyes 7, 6 y 7, también ahí con el caso de Eliseo, que bueno, un ejército poderoso no tenía que huir, pero vino un milagro de Dios y fueron puestos en fuga. Punto 3, Eliseo es librado de una banda de sirios, Segundo de Reyes 6 y 9. Recordamos que los sirios, aunque había ahí algún reconocimiento de Eliseo como profeta, también sabían que él estaba respaldando a Israel, a las 10 tribus del norte, para que pues no fueran víctima todos del ejército de los sirios. Y hubo una banda de sirios que fue a perseguir a Eliseo, y Dios guardó a Eliseo, no lo encontraron, y definitivamente él fue librado de esa banda de sirios. Punto 4, el ejército de Sennacherib destruido, Segundo de Reyes 19:35. Es importante que veamos aquí que Sennacherib no fue derrotado por Israel, porque eran miles de personas, pero dice que el ángel de Jehová en una sola noche mató a miles de personas, algo así como 180,000 personas murieron en una noche, y ese ejército fue derrotado, y Sennacherib tuvo que ir a su país por alguna otra situación, y allá fue asesinado. Dice entonces como Dios a este hombre que blasfemaba contra Dios fue quitado, porque Dios pues es santo y Dios no permite que nadie blasfeme contra él. Y en este caso es un gran ejemplo, un emperador, no nada más rey, un emperador que fue derribado de su gloria porque Dios quiso hacerlo así. Punto 5, salvados en el horno de Babilonia, Daniel 3, 19 al 27, ya comentamos, Misael, Ananías y Azarías. Y punto 6, en el caso de Jonás, salvado del gran pez, Jonás 1:17, reconocemos cómo Dios en su gran misericordia preservó a este hombre y le concedió ir a predicar. Y dice que fueron convertidos miles de personas allí en Nínive. Entonces este gran evangelista que es Jonás, que además no lo hacía de buena gana, él no quería ir a predicar y sin embargo Dios se glorificó, haciendo que miles de personas, y dice que aún el rey de Nínive pidió que los animales ayudaran, porque vio a un hombre que decía, de aquí a 30 días Nínive será destruida. Entonces un milagro en un hombre que no tenía ganas, porque sabía que los ninivitas iban a atacar a Israel, pero él fue a ese lugar después de toda esa rebeldía que tuvo, y ahí hablamos mucho como los milagros también nos pueden confirmar en la obra de Dios.
Vamos a hablar al menos de 12 milagros de juicio, 12 milagros de juicio que tenemos al final de nuestra lista. Punto 1, los sodomitas heridos con ceguera, Génesis 19:11. Recordamos que fueron dos ángeles que tienen que ser preservados para librar a Lot. Y dice que, bueno, todos los sodomitas tenían ceguera porque estaban tratando de tener relaciones sexuales con estos ángeles. Entonces, la perversidad del hombre es muy grande y, sin embargo, Dios puede herir con ceguera como un juicio para detener a estas personas malvadas. Punto 2, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24 y 25. Recordamos que dice que fue destruida con fuego y toda esa gran ciudad con mucha gente llena de pecado, llenas de corrupción, fueron muertos por el juicio de Dios. Punto 3, la esposa de Lot, Génesis 19:26. Es interesante notar que Dios le dijo a Lot, huye con tu familia, con tus hijas y tu esposa, van a tener vida. Pero la esposa de Lot volteó, ¿recuerda? Que ella volteó a lo que estaba viendo ahí, Sodoma y Gomorra, y ya se convirtió en una estatua de sal. Una mujer con un juicio, es un milagro de juicio, porque ella no obedeció lo que Dios dijo. Dios dijo, váyanse, no tienen que ver nada, ¿no? Y la esposa de Lot es el ejemplo de los que estamos tratando de ver lo que ni nos conviene, porque estaban salvando la vida y ella pues quería ver cómo caía el fuego en Sodoma y Gomorra. Ahí vemos la necedad de los hombres que a veces tenemos, de veras que corazón muy duro y no obedecemos la instrucción de Dios. Punto 4, las 10 plagas sobre Egipto, Éxodo 7, 14 al 12, 36. Ahí vemos entonces cómo Dios bendijo con 10 plagas a Israel, pero en Egipto fue devastador. Ya comentamos estos milagros de juicio, pero bueno, son un milagro que Dios hizo y de manera, pues en la palabra de Dios muy permanente tenemos que insistir que Dios humilla aún a los grandes emperadores, a los grandes enemigos de Israel, en este caso del pueblo de Dios, porque Dios tenía un propósito para Israel. Punto 5, Nadab y Abiú, Levítico 10, 1 y 2, hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño fueron quemados. El texto sugiere que ellos estaban ebrios. Estaban emborrachados y dice ahí la palabra que tenían que ser santos. En la obra de Dios se requiere santidad y estos hombres pues traían otro fuego, no traían el fuego del altar sino otro fuego y con alcohol en su cuerpo y trataron de ir a hacer el sacrificio con incienso. Vemos ahí cómo a veces hay corrupción en nuestro corazón y no hacemos con santidad las cosas que Dios quiere que hagamos. Y estos dos hijos fueron quemados. Dice que el fuego los consumió y Aarón tuvo una gran tragedia y Moisés también y toda la familia de los levitas, pero aprendieron que la gente que sirve a Dios tiene que ser santa como Dios es santo. Punto 6, María, la hermana de Moisés, números 12, 10 al 15. Es interesante porque dice que tanto Moisés como Aarón como María murmuraron contra Moisés, porque Moisés era el gran siervo de Dios y era muy puesto en alto por la obra de Dios, y tanto María como Aarón murmuraron. Pero dice que María tuvo una lepra de una semana porque murmuró contra su hermano Moisés. Aquí hablamos que importante, hermanos, es no murmurar. No estar hablando más de la gente que está en el ministerio. No nos toca a nosotros ver a quién escoge Dios. Si Dios escogió a Moisés, y hablamos de uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento, que incluso Moisés y Elías vienen con Jesús antes de que Jesús sea entregado en la cruz. O sea, un hombre grandísimo en la obra de Dios, y aún su propia hermana murmuró contra él. Tengamos cuidado con la murmuración porque Dios pone a quien Él quiere y tengamos que respetar a la gente puesta por Dios. Punto 7. Coré sus partidarios, números 16, 31, 35, dice que fueron tragados por la tierra. Ahora son personas de la tribu de Leví que estaban pues en contra de Moisés y Aarón también. Dijeron, basta de vosotros, ¿por qué nada más ustedes están aquí? Nosotros también somos levitas. Y aquí vemos cómo no nada más es la murmuración de María, sino también aquí la soberbia, la familia de Coré y todos ellos, porque a quien pone Dios tiene toda la autoridad de ponerle. Dios sabe a quién pone y por qué le pone. Y sin embargo, Coré y sus partidarios fueron tragados por la tierra. Muchas personas fueron tragadas. Y es interesante notar que en Salmos dice que los hijos de Coré son compositores. Los hijos que no murieron, hijos de Coré, siguieron en el ministerio y en el tiempo de David eran levitas que estaban cantando. ¿Cómo Dios restaura las familias? Porque las familias, aún con el mal ejemplo de Coré y de los que estaban con él, porque no era nada más él, había otros que estaban con él, y dice, bueno, pues los hijos de Coré siguieron en el ministerio. Aprendemos aquí de otra vez de la santidad y de respetar a la gente que Dios pone en el ministerio y los tiempos que Dios pone, porque el único que merece toda la gloria en esto es Dios. Punto 8, los muros de Jericó, Josué 6, 16 al 21, recordamos, cayeron los muros porque Dios pues le dio la victoria a Israel sin tener que derribar el muro. En este caso el muro cayó milagrosamente. Punto 9, Jeroboam, primero de Reyes 13, 19, 4 y 6, habla de una mano seca y sanada. Jeroboam, un rey de Israel, dice que bueno, su mano quedó seca y Dios le sanó.
porque este hombre era blasfemo, no era convertido a Dios como como todos los reyes de las 10 tribus del norte, y sin embargo Jeroboam tuvo una restauración allí. Dios le sanó esa mano que estaba, dice, seca y sanada. 10 Giezi, segundo de Reyes 5, 24, 27, dice que por codicia tuvo lepra. Recuerda, Giezi era el sirviente de Eliseo. Y no nada más, no estuvo a la altura de Eliseo de los milagros y la santidad, sino cuando dice que Eliseo rechazó la oferta de ayuda, pues en material, algo muy costoso de bendición, dice que dijo Eliseo, no es tiempo de recibir ofrendas, pero Giezi sí. Giezi fue y le dijo a estos varones enviados, denme un poco, porque mi amo tiene unas visitas y ahora tiene una necesidad. Entonces, un hombre mentiroso que dice la palabra de Dios, entonces después tuvo la lepra. La lepra de Naamán se le pasó a Giezi. Vemos cómo no tenemos que codiciar, es el tiempo de Dios, la provisión de Dios, el trabajo de Dios, y no que nosotros estemos tomando lo que no nos corresponde. Punto 10, ahora Nuevo Testamento con Jesús, 2 milagros de juicio. Los cerdos en Gadara, Mateo 8, 30 al 32, recordamos que muchos demonios estaban ahí con un endemoniado en Gadara, y dice que más de 2000 cerdos estaban cerca, y cuando los demonios salieron de este hombre, dicen que eran 2 hombres, que eran 2 gadarenos allí, pero fueron sobre los cerdos, y los cerdos se despeñaron, murieron 2000 cerdos. Y los gadarenos dice que después le pidieron a Jesús que se fuera de sus contornos. No les gustó ese evento donde murieron cerdos, pero lejos de pensar en la bendición de 2 personas liberadas de demonios, ahora estaban ellos como preocupados o pues tristes por los cerdos que murieron. Entonces no tenían la visión que Dios tiene de la vida del ser humano, que le sabe y le libera. El último milagro de juicio, la higuera que se secó, que ya comentamos, Mateo 21, 18 al 21, dice la palabra que, bueno, cuando Jesús dijo, nadie más tome fruto de ti, la higuera se secó desde sus raíces. Y vemos ahí cómo Dios, en su gran misericordia, también nos muestra que al hacer este milagro de juicio en esta higuera, Él es el Señor, Él sabe lo que hace y puede traer juicio en lo que Él quiere, porque el universo le pertenece. Hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos nuestra hora 11 de neumatología. Que Dios les siga bendiciendo.